Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Un altar para Dios, episodio número 20. Número 20, muy bien, bendiciones a todos. Damos gracias al Señor porque nos regala una oportunidad más, Marcos, de estar aquí reunidos, así que pónganse cómodos y que el Señor pues sea a través de nosotros y que sea edificando sus vidas. Vamos con la oración, ¿verdad? Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por regalarnos una vez más el privilegio de estar acá y poder compartir un poco, Señor, de lo mucho que eres tú, Señor. Gracias, Señor. Te pido que seas tú obrando en cada uno de nosotros, que tomes el control en este lugar y que tú con nosotros, Señor, seas compartiendo esta palabra en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, bueno, pues Marcos, el tema de hoy ¿Será que Dios castiga? en modo pregunta, ¿va? En modo pregunta. En modo pregunta, pues el tema de hoy es ¿será que Dios castiga? Eh, Yo creo que, Marcos, este ha sido un tema así como que muy debatido. Tal vez no por aquellos que están en una iglesia, pero sí a veces, o bien a veces también los incluye, ¿verdad? Pero la mayoría tal vez es afuera, ¿verdad? Y a veces a un cristiano, alguien de afuera, le puede hacer esta pregunta, pero ¿por qué Dios castiga? O si Dios porque es bueno, ¿por qué hace esto o va a hacer eso? ¿Verdad? Entonces es un tema que nos trae a reflexionar, ¿verdad? Y para eso creo yo que muchas veces las respuestas tenemos que encontrarlas en la Biblia, ¿verdad? Porque sabemos que de ahí viene la inspiración de lo que Dios es, de lo que Dios piensa y de lo que Dios también quiere para nosotros. Entonces, solo voy a leer este versículo, Marcos, y te pregunto, ¿cuál es tu respuesta a esa pregunta? Job 5:17 dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Yo te pregunto ahora a vos, en tu opinión personal, eh, si alguien viene diciéndote, ¿será que Dios castiga o Dios castiga? ¿Cuál sería tu respuesta así para que esa persona se quedara tranquila o más que todo, pues ya no anduviera preguntando, se quede ya con esa Quieto, satisfacción de que alguien le se quede contestó? quieto. Ajá, esa pregunta. No, yo pienso así, que no es que Dios castiga o yo que sea. Yo siento que no, pero a veces si nos pasan las cosas es porque es lo que nosotros hemos sembrado. Ujú. Algún tiempo la cosecha tiene que dar a la luz, ¿va? Entonces, muchas de nuestras ocasiones, por ejemplo, um, no es porque Dios nos lo haya mandado, porque nos quiere ver así como que destruidos o yo qué sé, sino que porque nosotros mismos lo hemos buscado así, va, ya que Ajá, sea por una decisión mala o por dejarnos llevar por ciertas emociones, decisiones, va, ajá, o simplemente por dejarlo. ¿Va? ya. Pues fíjate que sí es cierto. La verdad es que a veces tenemos un mal concepto, siento yo, porque cuando escuchamos la palabra castigo, es como que, es alguien que me quiere, Malvado. ajá, exacto, que me quiere hacer el mal, ¿verdad? Que tiene ese pensamiento, pero cuando uno viene a buscar el significado de castigo o otro sinónimo, quiere decir corrección o quiere decir también disciplina. Entonces, ahora vamos aquí otra vez, ¿va? ¿Será que Dios castiga? Sí, sería mi respuesta, fíjate, ¿verdad? Pero ¿por qué? Es como decimos, como lo que te estoy diciendo. En otras palabras, estaríamos diciendo, ¿será que Dios disciplina? ¿Será que Dios corrige? ¿Verdad? Entonces la respuesta sí es sí, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que como vos dijiste, las dos cosas son muy ciertas. Dios corrige y también nuestras decisiones siembran una consecuencia. O sea, las dos cosas son una realidad en nuestra vida. Y de las dos cosas nosotros podemos ser partícipes, ¿verdad? Ahora aquí está el punto de dónde nosotros sabemos qué cosa es por nuestra consecuencia y qué cosa es porque Dios nos está corrigiendo, ¿verdad? Pero cuando uno escucha a Marcos la palabra castigo, se siente fuerte, la verdad que se siente fuerte. Y si te das cuenta, aquí vuelvo a leer, dice, he aquí bienaventurado, dice Job.
el hombre a quien Dios castiga. Y sigue diciendo, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Si te das cuenta, primero dice castigo y después dice corrección. Está hablando de lo mismo, ¿verdad? Pero nos está haciendo como que entender, ¿verdad? Porque cuando otra vez te digo, nosotros decimos, ¿será que Dios castiga? Uno ve a Dios como un hombre furioso, ¿verdad? Con ojos de fuego que te quiere destruir, que te quiere hacer daño. Y entonces aquí está el problema. Hay dos formas de que nosotros veamos el castigo de Dios, ¿verdad? Hay dos formas. Y estas dos formas, uno, es para corregir y guiar a la obediencia, tal como lo vio Job. Cuando Job vio por qué venía el castigo de Dios, él se dio cuenta que era para corregir, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con nosotros? Marcos, yo creo que la mayoría hemos entrado en esto y la mayoría estamos equivocados y por eso a veces agarramos odio incluso con Dios, ¿verdad? Pero porque la segunda opción de ver el castigo de Dios es como que Él lo está haciendo por venganza, ¿verdad? O por odio, o porque yo le caigo mal, o porque me porté mal, Él me quiere destruir. Ese es el pensamiento de nosotros, ¿sí o no? O a veces de la mayoría, ¿verdad? De la mayoría es ese que nunca decimos, Dios, gracias porque esto me vino para corregir, ¿verdad? Sino que decimos, es cierto, Señor, yo hice mal, yo he fallado, ¿verdad? Pero tenemos el pensamiento de que Dios me está haciendo un mal, ¿verdad? Y entonces ahí es el problema. Yo quiero leer ahorita Proverbios 3, que aquí también nos habla acerca de esto. Y Proverbios 3 en el versículo 11 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Bueno, fíjate que aquí hay una palabra que me llamó bastante la atención y dice, no te fatigues en su corrección. ¿Verdad? Cuando habla de fatigarse, aquí en otras palabras está hablando de incomodarnos o de enojarnos, porque es que eso es lo que nos pasa a veces cuando Dios nos quiere corregir. Marcos, nosotros empezamos como que a incomodarnos o en vez de corregirnos, está el detalle de que podemos como que desobedecer aún más, ¿verdad? Y para poner esto más así como que más simple, Marcos, yo quisiera preguntarte, ¿cómo es un padre terrenal, o sea, con sus hijos, cuando lo quiere corregir? ¿Cómo lo hace el padre? Mano, con la chancla, el cincho, Ajá, o sea, cuando quiere palabras. corregir, ajá, exacto. Lo hace de diversas maneras, pero ¿será que alguna de esas es porque odia al hijo? ¿Por qué será que lo hace? Porque sabe que no es bueno lo que se hace Ajá, en muchas ocasiones, ¿no? exacto. Y porque lo ama, ¿verdad? En ninguna ocasión vos vas a ver a un padre corrigiendo a su hijo y nunca vas a decir, él lo está corrigiendo porque lo odia o lo menosprecia o lo hace de menos. En ninguna oportunidad ese va a ser tu pensamiento, sino que tal vez lo vas a motivar, dele otro, le vas a decir, "Güey". Pero, o sea, vamos a esto, Marcos, ¿por qué con Dios a veces somos diferentes, verdad? Porque es muy famosa la frase que la gente dice, es que Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor, entonces Él no puede castigar, ¿verdad? Esa es nuestra frase. Y vos que dijiste, Dios no castiga, ¿verdad? ¿Qué pensás ahora? Igual. Ajá, no castiga, pero ¿será entonces que Dios no corrige? Porque de eso estamos hablando. ¿Vos qué Sí. pensarías? No, pues yo, es que no sé, eso está complicado. Tu punto de vista creo que puede ser que sí, pero Ujú. sigo yo en mi punto de vista en el que no, porque Ajá. eh, supongamos, va, eh, de lo de Proverbios y lo que lo has dado, Ujú. habla de la corrección y del castigo y todo. Va. Ujú. Si lo tomamos en aquellos tiempos, Israel, Dios sí lo castigaba mucho, lo corregía mucho, Ujú. eh, pero era por las decisiones de ellos, ¿va? Ajá. Era porque ellos seguían ahí en querer un Dios real al que pudieran ver o porque querían
idolatrar o no sé qué. Pues siempre había más de algo en el que Dios, como era pueblo de él, los quería corregir, ¿va? Ujú, Eh, y entramos con también el castigo de Sodoma y Gomorra. ujú. También Israel sufrió muchas secuestros, se podría decir, o sea que otros pueblos lo agarraron de esclavo. Los cautivaba. Exacto. Pero siempre Dios, ya sea tarde o temprano, siempre los sacaba de ahí, ¿va? Ajá, Y castigaba a los demás pueblos que los ajá, esclavizaban. ajá. Pero si dejamos todo eso de un lado y nos vamos cuando Él se hizo hombre y Ujú, vino aquí a la tierra, y ya dio una perspectiva diferente de corrección, ¿va? ajá. Ya no era porque eras, incluso tomó en cuenta a pueblos diferentes, ¿va? Que antes no, él no tomaba en cuenta como pueblo de él, ¿va? Que eran Ujú, como que sus enemigos, se podría decir, ¿va? ujú. Y vemos que el pueblo de Israel los tomaba como enemigos también, ¿va? Exacto. Entonces, cuando él se hizo hombre y todo y vino, entonces muchas cosas cambiaron y su manera de corregir creo que también, ¿va? Porque en el Antiguo Testamento él era como que de guerra y no sé qué, no me acuerdo qué sobrenombre le ponían, Ujú, pero en el Nuevo Testamento le decían príncipe de paz, o sea, ya cambió la perspectiva de visión de muchas ajá. cosas, ¿va? Y vemos que él pudo haber castigado a muchas personas en su estadía aquí como hombre, Ujú, mas sin embargo, nunca castigó al pecador y nunca castigó a los que querían castigar a los pecadores, ¿va? ujú. Porque él pudo haber, por ejemplo, cuando la mujer que prostituta le querían apedrear, él pudo haberles dicho a ellos que se apedrearan a sí mismos porque ellos también tenían pecados, o más de algo les hubiera dicho que, O que así lo hicieran con ella. ajá, o yo qué sé, pero no lo hizo así, ¿va? Y otros ejemplos así. Entonces yo sigo pensando que si nos pasan las cosas es por nuestras propias decisiones, ¿va? Ujú, Hace unos días estaba yo, no sé si te acuerdas cuando yo dije de este, ya no me acuerdo cómo decía, pero hablaba de unos pajaritos y gorriones. ajá, no me acuerdo. Ya no va. La Ajá, cuestión es de que eso habla de que no muere un pajarito o un gorrión, algo se dice, sin que el la padre voluntad de esté, Dios. ajá, sin que el Sí, padre pues. esté ahí, algo así. Ajá. Y, pero estaba hablando de que había una versión, que la versión original decía que sin que el, no, ¿cómo es? Es que no me acuerdo, pero sí dio a entender de que a veces no es de que sea la voluntad de Dios, pero aún así ahí está su presencia, ¿me entiendes? Que a veces no es porque que Dios quiera la muerte de un familiar, pero cuando pasa esa muerte, Él está ahí, ¿va? Ujú, Presente siempre en todo lugar, ¿va? ujú. Entonces es así, ¿va? O sea, para mí es así, ¿va? Ah, ya. Eso último ya no le entendí mucho, pero sí entendí lo primero que dijiste. Va. Pues fíjate que sí, a veces uno tiene el concepto ese y yo he visto eso también, de que cuando Dios en el Antiguo Testamento era como Dios de guerra, pero fíjate que Dios desde el principio también siempre fue amor, ¿verdad? Siempre fue amor y obviamente hay cosas que no han cambiado y hay cosas que sí han cambiado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo escuchaba eso una vez y decía, ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento mató a mucha gente? O mataba a pueblos y todo eso, a lo que vos decías. ¿Y por qué ahora dicen de que Dios es amor? Dios no es el mismo. Entonces, de hoy a como el de antes, ¿no? Pero cuando uno empieza a buscar Respuestas. ajá, respuestas o versículos del amor de Dios en el Antiguo Testamento, Marcos, hay bastantes que te llevan a ver de que Dios es misericordioso. Por ejemplo, él diciendo, corríjanse, porque yo soy lento para la ira grande en misericordia. En el Antiguo Testamento vemos también a Dios enviando a Jonás, ¿verdad? Enviando a Jonás a una nación que no tenía nada que ver con Dios, Nínive, ¿verdad? Pero Dios los amaba y por eso Dios le dijo, ¿sabes qué? Jonás, anda. ¿Quién era el que no quería? Jonás era el Ajá. que no quería, pero Dios amaba a esa gente, ¿verdad? Entonces, sin embargo, todo eso a veces nosotros lo vemos como que nunca ocurrió, ¿va? Y uno puede decir es que el Antiguo Testamento es de mucha sangre y de tanto, pero vemos, una cosa es el castigo de Dios y otra cosa es el juicio de Dios, ¿verdad? Que podrían confundirse, ¿verdad? Pero ya cuando es un juicio de Dios, Dios que conoce los corazones, Él sabe de que aquella gente, aunque le des una o mil oportunidades, ellos van a adorar siempre a sus dioses, ¿va? Van a adorar, van a seguir con sus depravaciones, ¿verdad? Tal como lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo, imagínate, Dios esperó
y no los destruyó, ¿va? O sea, así de la nada. ¿Eso qué es? Es amor, ¿verdad? Es amor, porque si no, él dijo, bueno, y si yo sé cuál es el futuro de ellos de aquí a 100 años, mejor hoy de una vez, pero no, va, o sea, la paciencia es amor, va, es todo ese tiempo. Incluso cuando Dios también se lleva a su pueblo, Israel, y te das cuenta de que va para Canaán, ¿verdad? Que es la tierra que Dios les dio, pero Dios les dice, ¿saben qué? Esa tierra aún no es de ustedes, ¿no? Porque la gente que vive ahí, la maldad de esa gente, dice él, no ha llegado hasta este punto, ¿verdad? O sea, él estaba esperando que hubiera un cambio, pero no, o sea, ellos como que rebalsaron el vaso y, o sea, bueno, aquí esto es ya justicia, un juicio por los que sí están perseverando en el bien, ¿va? Entonces Dios siempre va a diferenciar en eso y tal vez el hecho de hablar de castigo, como te digo, va a ser diferente, porque digamos, desde que habla Proverbios, no porque esté en el Antiguo Testamento, es porque ya no entra ahorita a lo del Nuevo Testamento. Y ahora hay una cosa más, que cuando Dios vino, pues su amor pues ya no se manifestó solo para Israel, sino como decís vos, ahora para nosotros, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, si te das cuenta, eso es, eso es algo bueno ahora para el mundo entero, pero aún así hay gente que pues tampoco quiere nada con el Señor, ¿verdad? Ahora yo te pregunto a vos, ¿vos sos hijo de Dios o qué sos para Él? Sí. Bueno, entonces vos sos hijo de Dios, ¿verdad? Vos sos hijo de Dios. Y el padre que siempre ama a un hijo va a querer o lo va a corregir de cierta manera. Entonces, es que el problema es, Marcos, de que cuando hablamos de castigo, uno piensa de que es algo malo, ¿verdad? Y te entiendo tu punto porque es que eso es lo que nos hemos metido, ¿va? Y hay muchos que nos hemos metido en eso, de que cuando Dios castiga, es porque me está mandando algo malo. Pero es que Dios no me está mandando algo malo. Dios está enviando eso para corregirme. Es como lo que hablábamos, ¿va? El hijo, lo que vemos en la naturaleza humana. El padre va a corregir al hijo para lo que no hizo o lo que hizo no lo vuelva a hacer y eso lo haga mejor, ¿verdad? ¿Por qué crees que ahora nosotros, por ejemplo, yo te diría, mira, yo agradezco que mis padres me hayan corregido? En el momento no lo entendí, en el momento me cayeron mal, ¿verdad? Eso pensaba yo en el momento, pues, porque no lo entendía. Y a veces me decían, me duele más a mí que a vos. Y yo así, ¿cómo les va a doler? Si ellos me están pegando a mí, ¿cómo les va a doler a ellos más que a mí, va? Pero ahora, bueno, eso que ya crecí, ya lo entiendo, fíjate. Entonces, Dios, Él es nuestro Padre también. Y por eso, fíjate que dice que hay un versículo que creo que no es este, o sea, ajá, dice, el Señor al que ama, castiga, como al Padre, al Hijo, al quien quiere. Entonces, no sé si hay otro versículo que también ayuda a este, donde dice que Dios corrige o castiga al que ama, ¿verdad? Entonces, si uno no recibe una corrección de Dios o un castigo de Dios, ahí hay que preocuparse, ¿va? Sin embargo, nosotros lo vemos al revés, ¿va? Aunque no, aunque te digo, pues si Dios no hay necesidad, pues mucho mejor también. ¿Por qué vas a necesitar un castigo? ¿Verdad? Pero mira, yo siento que no me dejaste terminar, va, pero sí, yo también Ajá, entiendo tu perspectiva. ajá, Y mira, pues, la corrección sí es necesaria en todo aspecto, ¿va? ujú, Porque sin corrección es como aquella vez que estaba hablando yo que, que siempre vamos a como que, no sé, a hacer lo que querramos, como aquel niño que no fue corregido y de grande es un ujú, malcriado, contestó, hace lo que quiera, es mimado, etcétera, etcétera. ajá, Entonces sí se necesita una corrección, ¿va? ujú, Pero yo siento que el tipo de corrección que Dios nos da no es porque, ¿cómo decírtelo? Porque Él nos la mande, sino que nosotros nos la buscamos, pero Él sigue estando ahí, ¿me entiendes? sí, es lo mismo, o sea, y sabes, es lo mismo, es como, vamos a lo que estás diciendo es como un círculo, porque mira, pues, es como cuando aquí, digamos, tu papá te corrige, Mm. te va a corregir porque vos te lo buscaste, no te va a No, corregir no, así no, de, pero, entonces va. así es lo mismo, me Sí, imagino. no, yo sé que es que hay ejemplos de padres, hay muchos, ¿va? Entonces, yo, Ajá, por ejemplo, te podría poner el ejemplo de un padre que,
que antes de que pasen las cosas, como que trata de corregirlo para que no pasen las cosas, ¿me entiendes? Pero está el tipo de padre que cuando ya hicieron las cosas, él trata de corregirlo y decirle que estuvo mal y todo. Entonces yo siento que muchas veces pasa eso, que nosotros tomamos primero las decisiones sin consultarle a Dios, se podría decir así, y después sufrimos las consecuencias, pero no es porque Dios a través de que esa decisión diga, ay, te lo buscaste, o bueno, si no lo buscamos, ¿verdad? Pero o sea, no es de que Él no la haya mandado a No, o propósito. sea, él no te va a reprochar Ah, nada. exacto, Ajá, pero Él sigue estando ahí, ¿me entiendes? Por ejemplo, lo que ya he contado aquí de mi enfermedad, no es de que Él me la haya mandado, sino que por mis malas decisiones de mala comida o comer esto, lo otro, o no sé, ¿va? Ajá. Es Sufrí que, cierta consecuencia ajá, y Él estuvo ahí en ese proceso y exacto. ahí es donde Él me enseñó a valorar un poquito más las cosas y a pensar antes de... ¿va? Sí, es que, mira, pues por eso lo que aquí tenés que hacer es diferenciar. O sea, no todo lo que viene a tu vida es castigo de Dios, corrección de Dios, no todo lo que viene a tu vida. Eso fue lo que dije al principio. Lo que nos toca es diferenciar qué sí es un castigo de Dios, que es como corrección, ¿verdad? Y lo digo así porque yo creo que si digo diciendo solo castigo, la gente lo va a seguir, ¿verdad? Porque tenemos ese pensamiento lamentablemente mal establecido. Entonces, no todo lo que viene a nuestra vida es corrección de Dios, es castigo de Dios, ¿verdad? El detalle es que hay que diferenciar, ¿verdad? ¿Qué ha venido a mi vida por una corrección de Dios o un castigo? ¿Y qué ha venido a mi vida por una consecuencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que vos estás diciendo? Entonces, sin embargo, en todo eso, Dios no te deja de amar, ¿verdad? Y cuando Dios te está mandando un castigo, no está diciendo, para que éste aprenda, no. Hijo, te mando esto, te sigo amando, ¿verdad? Ese es el pensamiento, pero es que ese pensamiento no lo tenemos nosotros. O sea, cuando recibimos el castigo, inmediatamente decimos, Dios ahorita no me está amando, ¿verdad? Dios como que la agarró contra mí, ¿verdad? Ese es el pensamiento que tenemos. Entonces, ese es el gran problema, creo yo, Marcos, cuando nosotros a alguien le digan, ¿será que Dios castiga? ¿Va? Entonces, ese va a ser el gran problema. ¿Por qué? Porque cuando hablen de castigo, yo voy a pensar de que el amor de Dios ahí se apartó. Y no es así. Dios está diciendo, al que amo, castigo, ¿verdad? Entonces, ahí hay amor, ¿verdad? Entonces, y yo creo que eso tenemos que llevarnos hoy en nuestro corazón, siento yo, Marcos, de que cuando Dios me corrige, no me está dejando de amar. Aún ahí está su amor. Lo que pasa que, ¿verdad? Uno a veces no entiende esa parte, ¿verdad? Esa parte es difícil de entenderla. Y si te das cuenta, también en Lucas, bueno, Apocalipsis 3, 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Eso se lo está diciendo a una iglesia de Apocalipsis. Ahora, si te das cuenta, Marcos, hay un detalle acá que yo creo que nos va a servir bastante, fíjate. Porque en estos versículos que he estado leyendo, en cada uno de esos donde dice que Dios castiga, en cada uno está diciendo que lo hace porque Él ama. ¿Por qué será que Dios colocó que va a castigar porque ama? Porque nosotros inmediatamente pensamos que un castigo nos lleva a amor, ¿verdad? Y si te das cuenta, cuando nosotros empezamos aquí a analizar estos versículos, está diciendo yo castigo porque amo, ¿verdad? Si Dios te va a corregir es porque te está amando. Y aquí está diciendo yo te amo, pero te voy a castigar, ¿verdad? Pero yo te amo, o sea, si nos damos cuenta, Marcos, o sea, Dios ya nos está dando ahí como la respuesta, o sea, mi castigo, mi corrección, no es sinónimo de que el amor no va ahí, ¿verdad? Y voy a leer este versículo, este otro versículo, y dice a ver aquí, 12, Lucas 12:48 dice, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque todo aquel quien se le haya dado mucho, se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Este versículo tal vez podemos decir nosotros aquí que tiene que ver, pero aquí solo quería meterlo con algo, que había una pregunta antes aquí que se me escapó y es esta, ¿será que Dios castiga diferente o hace diferencias al castigar con los humanos? ¿Qué crees vos, Marcos?
¿Qué se te viene ahí a la mente con Pues esa yo creo pregunta? que sí, no, Ujú. eh, o sea, no sé si es que Dios castiga diferente, pero sí lo hace de una manera diferente, Ah, ¿va? exacto, ahí estás. Aunque tal vez Ajá. quizás lo haga de la misma forma, que al Ajá. final nosotros somos como que imagen y semejanza, ¿va? Entonces, Ujú. pero sí, algo de lo que es evidente, ¿va? Que lo has dicho y es así, es que Ujú. cuando un padre castiga no es que significa que lo deje de amar, ¿va? Ujú. Sino que ahí el amor siempre está ahí, ¿va? Y como vos decías, a veces tus papás te decían que le dolían más a ellos que a vos, ¿va? Y vos no entendías. Cabal, Pero es exacto. así, ¿va? Porque, como decías, si nos enfocamos en un Dios así castigador en la forma que nos enseñaron, Ajá. pensamos que es como que una maldición o porque hicimos algo mal o porque, Sí. no sé, ¿va? O él te Pero, está dejando de amar y ajá, ese es pero el si castigo. pensamos en un Dios que siente, ¿va? Que tiene emociones, que Ujú. nos ama, que si hace las cosas es porque no quiere vernos así mal, ¿va? Ujú. Entonces ya toda la perspectiva cambia. Cambia, cambia, y si te das cuenta es que no hay otro, no hay otro propósito, ¿verdad? O sea, ahí es donde uno entra, porque el castigo no tiene otro propósito. El castigo no es verte arrastrado, verte en maldición, como vos dijiste, ¿verdad? Ese no es el fin del castigo o de la corrección, ¿verdad? Sino que el castigo es, como ahora uno que ya ha pasado ciertos años diga, Señor, gracias, ¿verdad? Gracias porque todo eso que hicieron cuando yo era pequeño, hoy me está sirviendo. Va, y por ejemplo también en las escuelas los maestros a veces castigan, pero Ujú. no es por lo mismo, ¿va? Sino que a Exacto. veces es porque les cuesta hacer las cosas o por andar papaloteando, dijo aquel, ¿va? Sí, Pero todo exacto. el castigo ayuda para que en un futuro va, o sea, pero como, Algo bueno ayuda. ajá, pero como creo que hemos tomado en cuenta, como decís, el castigo un poco malvado, ¿va? Exacto. Hemos tomado en cuenta eso porque creo que es lo que nos han enseñado, ¿va? Ya sea en el Ujú. mundo y creo que parte de la iglesia también, ¿va? Sí, también. Pero sí, eso, por eso es que también yo también me equivoqué al principio, que dije, Sí, castigo". sí es cierto, porque fíjate que incluso yo así también lo pensaba y estaba en ese mismo pensamiento, y es que, o sea, eso tiene uno, pero de ahí, o sea, uno analizando las cosas se da cuenta de eso, ¿va? Y vos dijiste algo cierto también, que a veces el padre corrige con palabra antes de que las cosas acontezcan, ¿verdad? Y así es Dios con uno también, a veces te da una palabra y aquel hijo que atendió a esa palabra se libró de otra corrección mayor, se puede decir, ¿va? Y fíjate que yo me ponía a pensar también en algo, Marcos, de que a veces Dios no castiga igual, tal así como lo dice este versículo, que al que sabe o conoce más, se le demanda más, ¿verdad? Que al que conoce menos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo ponemos esto en nosotros como cristianos? Tal vez como aquel que es un líder, a aquel que tal vez está empezando, que lleva 1 o 2 años, ¿va? O pongamos siempre el ejemplo clásico que venimos trayendo. Un padre no va a castigar de igual manera a un niño de 3 años como al de 10 años, ¿verdad? Yo creo que va a tener un equilibrio siempre, pero hay una diferencia, ¿verdad? Y yo creo que a veces eso es lo que nosotros vemos cuando decimos, pero si a este hermano está haciendo esto, está haciendo lo otro, dice uno, y como que no le pasa nada por estarlo haciendo, no es que le tenga que pasar algo malo, sino que vamos a este punto otra vez de que uno dice, pero yo hice tal cosa y Dios me corrigió así, ¿verdad? Y yo creo, Marcos, que ahí está esa diferencia, ¿verdad? Aquel que ya sabe más, aquel que ya se le ha dado más, se le va a demandar un poquito más también, ¿verdad? Y así es como Dios va a querer corregir, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿tenés algo más ahí, en ese Yo punto? te podría decir aquí, por ejemplo, el castigo puede ser, como ya lo hemos hablado, consecuencias de hacer mal las cosas, ¿no? Ujú. Y la otra podría ser como una poda, lo podríamos tomar como una poda, ¿va? Cierto. Del Señor, Dios, que algo Dios necesita para cortar en nuestra Ujú. vida. Exacto. Entonces, ahí se podría como que interpretar un poco mejor las cosas, ¿va? Ujú. El castigo podría ser las malas decisiones de nuestra vida y la poda es lo que Dios hace a través Para quitar algo, para para quitar algo de que nuestra vida o para crezcamos. corregir, como estamos hablando, ¿va? Ajá. Eh, y creo que comprender la intención es la diferencia, ¿va? Aunque a Exacto. veces el dolor sea igual, ¿va? Sí. Porque a veces cristianos o no cristianos sufren de la misma manera, Ajá. pero la intención viene siendo diferente, ¿va? Ujú. Aparte de que eh,
lo cambia todo quien está detrás, ¿va? Que es Dios, ¿va? Entonces, si te das cuenta también, cuando María vio a Jesús en la cruz, también vio a otras dos personas, ¿va? Esas otras dos personas estaban siendo castigadas, Jesús estaba siendo como que podado de cierta manera con un propósito, ¿va? Mayor, ¿va? Entonces, ahí se En puede la ver misma situación los en la tres, misma ¿va? situación los tres, ¿va? Sí. Los otros dos por sus consecuencias, y el otro es por una poda de un propósito que se necesitaba, ¿va? Ujú. Entonces, ahí más o menos se puede ver una diferencia, ¿va? Sí, ¿cómo es que la Biblia nos ayuda a entender la verdad, Marcos? Porque eso cabal que dijiste ahorita de último, creo que nos va a hacer entender esta otra pregunta que yo traía aquí, que a veces se mete en esto. Y la pregunta es entonces, ¿por qué Dios va a enviar gente al infierno? ¿Verdad? Si Él no castiga, ¿verdad? Lo que alguien puede decir. Si Dios no es malo, ¿por qué va a mandar gente al infierno? ¿Verdad? Esa pregunta se ve mucho también, ¿verdad? Y, y yo creo que esto nos va a ayudar bastante porque yo puse aquí, fíjate, yo puse tres por qué es que la gente va a ir al infierno. Primero, por el pecado. Y si ponemos el ejemplo de la cruz, Jesús estaba siendo crucificado con un propósito, pero los otros dos, ¿por qué fueron crucificados? ¿Verdad? También por sus consecuencias, por el pecado de ellos, ¿verdad? Mas, sin embargo, el pecado de ellos los llevó a un dolor que no iba a tener recompensa, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, aquí la gente dice, pero si Jesús entonces, ¿por qué Dios va a enviar gente al infierno? Así, si su propósito es el amor ante todo, primero por el pecado, ¿verdad? Y sabemos que Jesús y el pecado no hay relación, ¿verdad? Aunque Jesús ame al pecador, pero si la gente desea más o prefiere su pecado antes que Jesús, eso los llevará a esto, ¿verdad? El infierno no fue hecho para los humanos, eso es otra razón que yo puse, ¿verdad? Pero más sin embargo, como nosotros o muchos humanos desean antes alejarse de Dios, esa va a ser la paga, ¿verdad? Ir a ese lugar. Y luego podemos ver que Jesús, Él nos ha mostrado siempre la salida, pero a veces las personas son las que deciden no ir a la salida, ¿verdad? Sino que quedarse en ese lugar que los va a llevar al infierno. Entonces, en sí, Marcos, en otras palabras, no es Jesús llevando a la gente al infierno, ¿verdad? Sino una decisión de ellos. Y eso es lo que yo podría responder acá, porque hay mucha gente que se hace esa pregunta y ahí está lo que veníamos platicando, que vos dijiste también, lo que uno siembra es lo que se va a cosechar, ¿verdad? No hay otra manera, ¿verdad? Claro es que tampoco podemos ser salvos por buenas obras, pero sí incluye las buenas obras. Luego de que uno recibe la salvación, sí te incluye las buenas obras, ¿verdad? O sea, son parte de la transformación de una persona que dice, yo quiero estar con Jesús, yo recibo su salvación, ¿verdad? Ahora no sé si en esto querés vos agregar algo antes de que yo lea otro versículo. En lo de la siembra y cosecha. Sí, puedes agregar algo ahí también, o lo de la pregunta. Pues yo creo que sí, o sea, es lo mismo que vengo diciendo, o sea, Ajá. que y eso es lo que quería llegar, pero se me olvidó de la palabra, que Ujú, de la poda, que ujú, para mí Dios no castiga, sino que Dios nos poda, ¿va? O sea, Dios nos quita ujú. cosas que le estorban a nuestra vida en cierto sentido, Ajá, o nos corrige, ¿va? O sea, la poda o corregir pero puede llegar a ser lo mismo. ajá. Entonces ya viene esto de la siembra y cosecha, como estábamos hablando Ujú, de los que se crucificaron juntamente con Jesús, fueron las consecuencias de sus acciones, ¿va? Entonces ahí en medio de esos dolores sí, es cuando nosotros decidimos si aceptar la corrección ujú. o simplemente no aceptarla. Vemos el ladrón que sí quiso aceptar a Dios, se podría decir, Ujú. ¿va? Y vemos al otro que No quiso incluso. ajá, a pesar de ese dolor, no quiso, le dio igual. Los dos en un mismo dolor, pero uno sí quiso como que aceptar la corrección y el otro no. Entonces, como te digo, siempre viene, el castigo siempre viene por nuestras acciones y decisiones, ¿va? Más la Ujú. poda viene de parte de Dios, ¿no? Y puede, como decís, puede confundirse, ¿va? Porque Sí. eh, es muy similar el dolor, pero
Sí, o a veces es igual, va, porque Ah, el dolor siempre está ahí, como sí, dijiste vos. Pero ¿cómo es eso de que, o sea, un cambio de pensamiento te lleva a rumbos o a destinos diferentes, va? Lo que estás mencionando de los dos ladrones, porque eh, tuvieron un cambio de decisión, cada quien decidió lo suyo y Dios lo respetó, ¿verdad? Pero la oportunidad fue para los dos, ¿verdad? Dios no dijo, bueno, solo vos porque pecaste menos o el otro, ¿no? sí. ¿Verdad? Y como te digo, y el castigo ellos lo tuvieron por sus decisiones, ¿va? Mas, sin Ajá, embargo, Dios ahí halló la oportunidad sí, de brindarles el apoyo, ¿va? Y siempre nos pasa a nosotros, que nosotros por emociones, decisiones, etcétera, eh, nos castigamos a nosotros mismos, pero ahí como dije hace rato, ¿va? En medio de todo eso Dios siempre está ahí, ¿va? Siempre está ajá, detrás. Entonces es lo importante, ¿va? Que Él siempre está ahí sí, y ahí Él nos va a brindar la salida de todo, ¿va? Y ahí es donde también la palabra a veces dice que es donde suceden milagros, se mira su amor, la perfección, y así va. sí, sí. Sí, fíjate, para ya ir concluyendo, voy a leer este versículo, unos cuantos todavía, unos tres más o menos, para terminar. Pero fíjate, Proverbios 27:12 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y se llevan el daño, ¿verdad? Entonces, yo creo que Dios a todos nos avisa a tiempo en las cosas, ¿verdad? Pero depende de nosotros si queremos ser ese que le avisaron y se escondió para no recibir, o aquel simple que dijo, a mí me da igual pasar por ahí y recibió el daño. ¿Va? Es lo que estamos hablando de lo que se siembra, lo que se decide, y quién es que lleva a la gente al infierno, no es Dios, ¿verdad? Sino que es la misma decisión de las personas, ¿verdad? Y voy a leer otro aquí, pero no, voy a ver si lo encuentro así rapidito, Marcos. Ese está en Hebreos. No sé si vos querés decir algo mientras. Ya lo encontré aquí. Va, Hebreos 12:11, mira lo que dice. Y por eso es que, o sea, uno se inquieta, como te decía, va, cuando esto pasa. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Imagínate, no causa gozo, sino de tristeza, dice, va. Y es lo que nos pasa muchas veces, ¿va? Pero después da fruto apacible de justicia, dice, a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ves? Entonces, si te das cuenta, nunca nos va a agradar, ¿verdad? Cuando alguien nos quiera corregir o Dios mismo nos quiera corregir, nunca nos va a agradar, ¿verdad? Porque a veces hasta estamos cómodos con algo que estamos haciendo, con lo que vos dijiste, si incluso ahí tal vez puede venir la poda, ¿no? Entonces, todo esto no causa gozo, causa tristeza. Ahora, el punto es saber yo que Dios me sigue amando todavía, que no me ha dejado de amar porque me pasó esto, o hay una corrección, o ahora Él me mira con otros ojos, ¿verdad? Ujú. El punto es decir, Señor, bueno, estoy triste, pero yo sé que me sigues amando. Y después da fruto, dice, apacible de justicia, ¿verdad? A los que en ella han sido ejercitados, ¿verdad? Entonces, el Señor les habla también a su pueblo en Ezequiel 18:30, le dice, por lo tanto, vuélvanse a mí y apártense de todas sus transgresiones, les dice Dios, para que su maldad no sea la causa de su ruina. ¿Verdad? Lo que hemos venido hablando no es Dios diciendo yo les quiero pagar mal, ¿verdad? Y luego pues dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago. Eso lo dice el Señor en una cita. Y luego dice el Señor también que Él es lento para la ira, grande en misericordia, lo que también hablamos, ¿verdad? Lo que también hablamos de la historia de Nínive, perdón, donde venía castigo y juicio, Marcos, pero Dios también les dio una oportunidad. Entonces, Dios castiga, podríamos decir que sí, aunque a veces cuesta entrar en ese punto, ¿va? Y seguramente aún puede ser debatible. Pero como bien vos lo dijiste, el castigo viene por dos razones. Viene por el hecho de que lo buscamos, ¿verdad? O por el hecho de las consecuencias. Pero si el castigo es de Dios es porque nos ama. Y el castigo no es para destruirnos, no es para que nosotros estemos en maldición, ¿verdad? ¿Qué más puedes sacar de eso, Marcos, de lo de hoy? Um, yo creo que Yo creo que podríamos tomarlo así en este aspecto, ¿va? De que, por ejemplo, eh,
la corrección o el castigo así, Ujú, am, llamémoslo doctrinal, ¿va? O sea, con doctrinas, ujú, es como aquel hogar donde dice el padre que están bajo sus reglas, ¿va? ujú, Entonces, el que no cumple sus reglas sufre un castigo, ¿va? Yo creo que muchas veces eso no llega a funcionar porque de igual forma hacen lo que sea y al final se les pierden más los hijos, ¿va? Yo he ujú, visto eso. Y aparte está aquel padre que tiene sus reglas, se podría decir así, ujú. pero se podría llegar a asimilar a la gracia de Dios, ¿va? Entonces yo Exacto. creo que está ese del castigo así doctrinal y el castigo con gracia, ¿va? Yo creo que lo doctrinal puede tratar la conducta, ¿va? Que Ujú, puede decir como que hace esto, lo otro. Y en un futuro puede que funcione, ¿va? Pero yo creo que puede llegar a ser exterior, ¿va? ujú, Mientras que el castigo con gracia, un amor con gracia, se podría decir, ujú. trata el corazón, ¿va? Y es donde ahí viene todo, ¿va? Las heridas, el Exacto. rechazo, tristeza, alegría, el Ajá. perdón, todo, ¿va? Ujú, Entonces, yo creo que, como hemos venido diciendo, o sea, yo sigo pensando que Dios no castiga, Dios nos poda, que ujú. es lo mismo, sí, pero con diferentes Ajá. palabras, porque Sí, como porque te, es que lo que pasa es que vos sentís dura la palabra ajá, castigo, ¿verdad? Yo exacto, creo que a pero todos nos ha exacto, porque ocurrido. lo mismo que tal vez nos han enseñado que el castigo Ajá. es malvado, entonces, y por nosotros, por decirlo aquí, que el castigo es una, por ejemplo, corrección no se va a significar que ya todo el mundo vaya a pensar como nosotros. Ujú. Por eso entonces prefiero Que decirlo, siempre va a estar el... ajá, entonces por eso prefiero decir poda, ¿va? Que tal vez eh, ya sea un poquito diferencial, ¿va? Digan, sí es cierto, mejor digámoslo poda, ¿va? Ajá. Entonces, se podría decir, ¿va? Entonces sí, hay que diferenciarlo, ¿va? Ujú, Y que nuestra poda eh, mejore nuestra conducta y nuestro corazón, ¿va? ujú. Que no lo agarremos así a lo fuerte, digamos, Dios, no sé qué. Ajá, sí. No, yo para terminar quisiera decir esto, o sea, el castigo de Dios no es ausencia de amor, sino que el castigo de Dios es muestra de su amor, Ujú. ¿verdad? Con eso quisiera yo terminar, ¿verdad? Y como bien dijiste, Bye. y bien como vos dijiste, hemos sido mal enseñados a veces, porque el humano a veces no tiene la misericordia de Dios, no tiene la gracia de Dios, ¿verdad? Y como se encuentra en una situación diferente a aquel que necesita el amor y la gracia de Dios, pues de una vez condena, ¿verdad? Y por eso es que hemos tomado mal el castigo, ¿verdad? Entonces, eh, hay cosas en las que uno sigue aprendiendo, ¿verdad? Y yo creo que hoy aprendimos algo nuevo también que nos puede ayudar para más allá, ¿verdad? Y saber de que Dios nos ama, pero siempre no es como de columpiarse en su amor. Y a mí siempre me gusta poner el ejemplo del matrimonio, ¿verdad? Porque, o sea, Dios me ama, entonces yo voy a hacer lo que quiera, ¿no? Porque en el matrimonio, cuando alguien se compromete a amar al otro, no dice, él está diciendo que me va a amar en las buenas y en las malas, entonces yo hago lo que quiera, ¿verdad? No se hace eso. Entonces, así mismo también es la relación con Dios, ¿verdad? Y Dios es grande en misericordia, nos perdona tantas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que aquí es entonces donde vamos a ir a empezar a diferenciar y tal vez estos versículos que dimos pueden ayudar mucho y seguramente hay otros más, ¿verdad? Que también pueden ser de ayuda para aquellos que quieran seguir investigando sobre el tema, ¿verdad? Así que Dios les bendiga, hermanos, y si están pasando por algún castigo, no se tome a mal, es corrección, es una poda, dijo Marcos, es, ¿qué más? Es una llamada de atención, pero todo va con amor, ¿verdad? Lo que ya Un dijimos, propósito un también propósito. Y el propósito es bueno, eso es lo que uno debe ver, ¿verdad? El propósito es bueno, no es malo. Entonces, con eso uno se da cuenta de que todo va caminando bien, ¿verdad? Que el Señor les bendiga a todos.